Pues tal cual. Hoy, en algo que no tiene registro, por lo menos en los años recientes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, de la coalición del PRI, del PAN, del PRD, del PRIAN, pues hizo un encueradero de políticos. Pero no solamente a los políticos locales, no solamente a los dirigentes en la Ciudad de México, sino a los dirigentes nacionales de los tres partidos que, por supuesto, hicieron a un lado toda conducta democrática y decidieron por sí mismos que un panista, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, sea el candidato a jefe de gobierno. Y entonces Sandra Cuevas convoca hoy a una conferencia de prensa en la alcaldía Cuauhtémoc para pues hacer una serie de señalamientos para los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD por no ser tomada en cuenta como aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los acusa de no recibir eco ni apoyo por parte de los partidos de la alianza porque la hicieron primero alcaldesa a ella y que no la tomaron en cuenta en su intento por ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. Ella cuenta que días después de que comenzó su gira por las 16 alcaldías de la capital del país, recordará ustedes a que andaba en moto, con otros vestidos de negro, como una especie de milicia que andaba junto con ella en motos. Los militantes del PAN la citaron a una reunión en un restaurante en la Ciudad de México. Ahí cuenta ella que la recibió Jorge Romero Herrera, el coordinador primero del cártel inmobiliario y también del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro. Y le dijo a Sandra Cuevas que como el que toma las decisiones en el PAN es él, pues que por eso la estaba citando. Estuvo también Andrés Ataide Rubiolo y el presidente del PAN en la Ciudad de México y Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, a quien ya iban a designar como candidato. Sandra Cuevas aseguró que Jorge Romero, que es el cacique del PAN efectivamente en la Ciudad de México, se comprometió con ella a que como parte de la sociedad civil. Eso. Fíjate, es que es parte de los trucos y de las manipulaciones. Para que ella, como parte de la sociedad civil, pudiera contender por la candidatura a la capital de la República y en caso de no ganar, tendría una posición para ella. Sin embargo, dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, otros dos directivos panistas le comunicaron después que las dirigencias del PAN y del PRD sencillamente no la querían. Entonces, dijo Sandra Cuevas, pues buscó a Jesús Zambrano para hablar con él. Pero, pues el dirigente del PRD la recibió borracho y con actitud prepotente, dijo ella, le dijo que por qué se atrevía a buscar esa candidatura y luego le dijo finalmente, pues haz lo que quieras. Con el PRD no cuentas, le dijo Zambrano. Y tómala, adiós. Ni PAN, ni PRD, Álvaro. Y pues el PRI, pues en la capital, por cierto, en la última encuesta que publica, al rato la revisamos, está a punto de perder el registro en la Ciudad de México. Está a punto de perder el registro, haciendo el paréntesis, el PRI, el PT, el Partido Verde, el PRD. El PRD. Ah, no, bueno, es el PRD. No, pero, o sea, gobernó esta ciudad. Sí. Ganó 2 elecciones presidenciales. Vas a perder el registro en la capital. Es el que no se salva de todos ellos. De esto vamos a informarle también un poquito más adelante, porque hoy el periódico El Universal publica una encuesta sobre las preferencias electorales hoy en la Ciudad de México y
por supuesto, Morena está muy con una ventaja de Clara Brugada muy importante. Y a mí lo que me llamó la atención es que lo Universal la esconde. No la lleva en primera plana. Sí, tienes razón. En la página 2, ahí, pero eso no significa que esta encuesta, que no es del Universal, es de Mendoza Blanco, una firma encuestadora, pues no, pues obviamente que se iba a ver, porque es muy relevante esta encuesta de la que le vamos a hablar más adelante. Pero vamos a escuchar, si a usted le parece, lo que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, dice sobre Zambrano y después sobre los demás. Escuchemos. Y ustedes recordarán lo que sucedió desde el primer día que yo salí a recorrer las alcaldías en Iztapalapa, en la central de Abasto, en donde no locatarios, sino gente del mismo gobierno de Morena nos provocaron, nos robaron motocicletas y hubo ahí una trifulca. 3 días después, a mí me busca el Partido Acción Nacional. Me citan en un restaurante en el sur, en la alcaldía del otro candidato del Partido Acción Nacional, y me citan Jorge Romero, diputado, me cita Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, y me cita también Tahuada, otro candidato a ocupar la jefatura del gobierno. Y recuerdo que me llamó mucho la atención que estuviera Jorge Romero, porque para quienes no lo saben, vecinas y vecinos, quien toma las decisiones en el PAN es Jorge Romero. Y sentados los 4, me dice: Sandra, vine personalmente a hablar contigo, porque este par de pendejos, refiriéndose a Tahuada y a Taide, no saben el valor político que tú tienes. Por eso vine a acordar yo contigo. Vine a acordar contigo y a decirte que no queremos que te vayas, que reconocemos el trabajo que has hecho en la Cuauhtémoc, que reconocemos que has salido a defender al frente siempre, que has sido oposición. No queremos que te vayas. Yo me comprometo a que tú puedas, como parte de la sociedad civil, contender, participar por la jefatura de gobierno. Pero que si no quedas, habrá posiciones para ti. Y lo estoy diciendo yo, Jorge Romero. Nos dimos la mano, hubo un acuerdo. Sin embargo, resulta que no se cumplió ese acuerdo. Y después llegan Tahuada y Ataide y me dicen: híjole, es que te vamos a pedir un favor. Ya, pues unos días. Necesitamos que te sientes a hablar con las dirigencias de la Ciudad de México y nacionales del PAN y del PRD, porque es que no te quieren y pues los acuerdos no se van a poder cumplir porque ellos no te quieren, y como no te quieren, pues no te vamos a poder subir y no te vamos a poder cumplir. Dije: ¿por qué no me quieren? O sea, esto no se trata de sentimientos, se trata de sumar, porque somos un equipo. Esa es su función, no la mía. Estoy haciendo lo que me toca. Vaya usted y hable con las diligencias. Sin embargo, fui, toqué la puerta, los busqué y me senté con ellos. Zambrano, el presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer, me citó y como no podía faltar, siempre borracho, siempre
que a mí me recibió Zambrano fue borracho. Borracho, prepotente, majadero. Al grado que me dijo, ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿Cómo que quién soy? Pues soy una persona con sueños, una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza. Pero pues, ¿y tú por dónde llegaste? O sea, hay muchos formados antes de ti, ¿tú por qué levantas la mano? ¿Quién eres? Y le respondí, bueno, discúlpeme, si Cházaro, que es más listo que usted, está levantando la mano, ¿por qué no la voy a levantar yo? Discúlpeme la expresión, pero así son las cosas. ¿Se puede o no se puede? Pues haz lo que quieras. Con el PRD no cuentas. Bueno, de lo que cuenta la ciudadana Sandra Cuevas, hay un aspecto que a mí, le decía yo a Alejandro en el corte, me resulta conocido. Las formas con las que actúa Jorge Romero, coordinador de los diputados federales del PAN, quien en esa reunión, pues, descalifica, regaña, exhibe, insulta a Santiago Taboada y al presidente local del PAN, Andrés Ataide, porque así es él. Así trata Jorge Romero a su pandilla, como inferiores. Y también corresponde al perfil de este personaje. Sí, yo directamente acuerdo contigo, para después traicionar. Pues ese es Jorge Romero Herrera, el que se perfila para ser el próximo presidente nacional del PAN. Y luego la descripción que hace Alejandro de Jesús Zambrano. ¿Va a quedar Jorge Romero Como presidente nacional del PAN. tú qué crees? Sí, porque tienen todas las condiciones. No, es el eso mismo me grupo. queda clarísimo. Claro. Que tienen... Ese es parte del sí, arreglo. tienen el secuestro de completito del Sí. PAN. Pero lo va a permitir la vieja estructura. ¿Cuál vieja estructura? Ya no hay nada. No, es puro negocio. El PAN hoy ya ni siquiera podemos decir que es una propuesta de algo, ni siquiera de la extrema derecha o de la derecha. Todo es negocio. Por eso, quedarse con el PAN como partido de oposición va a seguir siendo un gran negocio. No lo compartes con nadie. Ese tipo de partidos, como el PAN, es el modelo caníbal. Se va consumiendo a sí mismo. Y bueno, claro, llega un momento que va a morir porque ya no hay que consumir. Se muerde, se acaba las manos, las piernas. Una oreja. Yo ahora no toco una oreja. Sí, y ya. Pero llega el momento. Pero claro que todavía queda tiempo, por lo menos en el PAN, todavía puede vivir un rato, y ser partido de oposición en México es un extraordinario negocio. Híjole, luego me talla al chaparrito, a Jesús Zambrano. Le da un tallón muy, muy gacho. Le dice que siempre la recibió con fallas técnicas. Que siempre anduvo en fallas técnicas. ¿Te acuerdas cómo decía Colosio que tenía fallas técnicas? Que siempre lo recibió con... Sí, con alcoholizado, raros. borracho. Las veces en que ella le tocó verlo, borracho, efectivamente. Híjole. Bueno, pues eso es lo que Sandra Cuevas dice. Ahora, quizá hay una respuesta de Jesús Zambrano con respecto al tema, otro tema que toca Sandra Cuevas, que es el de Ricardo Monreal. Te propongo lo siguiente, señor Delgado. Vámonos primero a escuchar lo que Sandra Cuevas plantea con respecto a Ricardo Monreal, porque ella confirma lo que Ricardo Monreal ha tratado de negar, pues que es, pues él la puso donde está, traicionando evidentemente Ricardo Monreal a Morena, su partido,
y al movimiento López Obradorista, imagínate tú en su mejor momento, le entrega el corazón de la Ciudad de México a Sandra Cuevas, algo que Ricardo Monreal ha querido negar, pero hoy dos de los principales involucrados lo confirman. Primero te propongo irnos con lo de Sandra Cuevas sobre Ricardo Monreal y regresamos a escuchar lo que dice Zambrano con respecto a eso mismo de Ricardo Monreal. Misma alianza está pactando con algunos grupos de Morena y dentro de esa negociación está la Cuauhtémoc. Así que cuando se pierda la Cuauhtémoc, no digan que Sandra Cuevas la entregó. La pactó o la pactaron los mismos 5 que decidieron quién fuera el candidato para la jefatura de gobierno. No le echen la culpa a Sandra Cuevas, porque yo no traiciono, yo no me vendo. Y de aquí quiero hablar el siguiente punto, el caso Monreal. Si algo he hecho en estos 2 años es pedir respeto y reconocimiento, porque para eso luchamos todas las mujeres, para que nos reconozcan por nuestros triunfos, nuestros resultados, por nuestro trabajo. Basta de estarme vinculando con el doctor Ricardo Monreal. Yo no soy imagen y semejanza del doctor Ricardo Monreal. ¿Hay un aprecio? Puede que haya un aprecio. ¿Hay una amistad? Sí hay una amistad. Pero yo no soy la empleada de nadie. A mí no me da órdenes nadie. Hay un respeto con el doctor Ricardo Monreal, reconozco su liderazgo, pero ya basta. Ya basta. Tengan un poco de respeto por el trabajo y la imagen que he construido de Sandra Cuevas, con positivos y negativos como todos los seres humanos. Pero es una imagen que he construido de una forma honesta, sin máscaras. Dejen de estar diciendo que yo voy a traicionar porque tengo una relación o que soy empleada del doctor Ricardo Monreal. Porque si eso fuera así, no hubiera estado 2 años luchando, combatiendo con Morena. He librado 3 procesos de destitución, he librado el que me fueran a meter a la cárcel, he librado muchos procesos en la Contraloría. Pues si el doctor es de Morena, pues me hubiera ayudado, me hubiera ahorrado todo eso, si tan amigos somos. Y lo más importante, ahorita que su hija tiene aspiraciones en la Cuauhtémoc, a las pruebas me remito. Tengo más de 10,000 empleados en la Cuauhtémoc y a todos les he bajado la instrucción. Nadie ayuda a la hija del doctor Monreal. No, al menos en horarios laborales. Y los que se han atrevido a hacerlo, que es uno que otro, si son de estructura se han ido. Los he corrido. Y los que son de base, los he puesto a disposición. Vean mis calles, señores. Vean mis calles, si he permitido basura electoral. Si he permitido que la hija del doctor ponga propaganda. ¿Qué más prueba? ¿Qué más prueba? Yo no le hago el trabajo sucio a nadie. Y no sé traicionar. Así que pido respeto y pido que ya no se me vincule más con el doctor Ricardo Monreal. Y debo dejarlo claro. Hoy hay un distanciamiento. Hoy hay un distanciamiento con el doctor Ricardo Monreal porque no pienso ayudar a su hija.
Hoy mismo recibí un mensaje que no tengo ni guardado a la hija, en donde me dice: para ti fue muy fácil, por favor deja de estar quitando mi propaganda, porque me cuesta mucho. A ti te fue muy fácil llegar. Y lo reitero, no voy a ayudar a nadie, mucho menos a Morena. Lo primero importante, Álvaro, ha habido una relación todo este tiempo, es una relación de Ricardo Monreal y Sandra Cuevas que no era desconocida, y esto último, el reclamo de la hija de Ricardo Monreal, es una confirmación de que están en contacto y de que le reclaman que Ricardo Monreal le ayudó a llegar a la alcaldía Cuauhtémoc. Y que tiene que corresponder. Y ya tiene que corresponder. Para ti fue muy fácil, le dice la hija de Ricardo Monreal. A mí me cuesta mucho. Sí, y no hay que olvidar que Ricardo Monreal lo ha negado. Pero fíjate, hoy justo cuando estaba en curso la conferencia de prensa de Sandra Cuevas, después de que se refiere a Jesús Zambrano platica en el programa Atando Cabos que conduce Denise Merker en Grupo Radio Fórmula, y es Jesús Zambrano el que públicamente dice que fue Ricardo Monreal quien propuso a Sandra Cuevas para ser la candidata del PRIAN, no de Morena, del PRIAN, a la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Con qué propósito? Uno muy específico, con el propósito de evitar que ganara la alcaldía, la candidata de Morena, Dolores Padierna. En esta entrevista con Denise Merker, ella le pregunta a Zambrano: ¿por qué la pusieron de candidata? Zambrano respondió: fue un acuerdo en su momento que permitía tener el triunfo para evitar que ahí la alcaldía Cuauhtémoc lo interrumpe Merker. ¿Hice un acuerdo con quién? Responde Zambrano: pues con ella, a quien ella traía. Merker le dice: ¿a Ricardo Monreal? Responde Zambrano: con Ricardo Monreal, así para decirlo llanamente. Denise Merker le pregunta: entonces Ricardo Monreal claramente se acercó a la gente de los otros partidos y les dijo: traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en Cuauhtémoc. Y la respuesta de Zambrano es: así como lo dices. Yo ni siquiera la conocía. Ese es el diálogo y esa es la revelación que hace públicamente Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, en este espacio informativo de Denise Merker. Bueno, a Ricardo Monreal le costó pues creo yo que ese momento, la llegada de Sandra Cuevas a la alcaldía Cuauhtémoc, marca el declive de Ricardo Monreal, no solamente con la estructura de Morena, sino también con el presidente de la República. Se consolida la llegada de Sandra Cuevas, se consolida por una traición, y siempre fue dicho así, por una traición. Yo en algún momento, recordarás, escribí un texto donde daba cuenta de cómo se había operado aquí en la Cuauhtémoc, cómo había operado el Grupo de Monreal, y en su momento Ricardo Monreal lo negó, enojado, molesto, dijo, de hecho me acusó a mí en lo personal de: tú eres el que difunde eso, cuando ya era conocido desde adentro, desde quienes sí tienen datos, en Morena, que había operado para que no ganara Dolores Padierna y que sí ganara su candidata, la candidata que él puso en el PRIAN. Pero
efectivamente, aquí lo grave no es que Monreal hubiera impulsado a Sandra Cuevas, puede hacer, impulsarla lo que quiera. El problema es que él no solamente era militante o es militante de Morena, era nada menos que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Y en vez de apoyar a la candidata de su partido, apoya a la candidata de la oposición a su partido. En un territorio gobernado por Claudia Sheinbaum, a quien convierte directamente en su enemigo. En ¿Sí? dos entrevistas, hay dos momentos donde él nos lo plantea, Álvaro. Hay una entrevista en donde él acusa directamente a Claudia Sheinbaum de operar en contra de él, ¿no? De hecho, la acusa a él de haberle dicho al presidente de México, al Andrés Manuel López Obrador, que él había operado el tema de la Cuauhtémoc, porque él lo negaba, seguía negándolo. Lo que hoy, el día de hoy, ha confirmado Jesús Zambrano, que Sandra Cuevas llegó por un acuerdo al interior del PRIAN con Ricardo Monreal, pero él utilizó ese señalamiento para lanzarse contra Claudia Sheinbaum, operar en la Ciudad de México, se le decía, es traición. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo directamente que era un traidor, y tan es así que dejó de verlo. Así es. Desde el 2021 hasta apenas este año, cuando comienza el proceso interno. Una vez. Una sola vez. Y luego ya después colectiva, ¿no? Sí, pero es importante recordar esto porque tiene que ver con lo que estamos contándole aquí y con lo que nosotros desde el 2021 mismo le informamos de los señalamientos de traición a Ricardo Monreal, no solamente por la Cuauhtémoc, sino en otras alcaldías, pero en este caso sobre la Cuauhtémoc va engarzando absolutamente todo, Alejandro. ¿Qué dijo en su momento cuando le preguntamos? Y yo creo que si vale la pena recuperar esa parte de esa entrevista. ¿La tenemos, Luis? La tenemos. Vamos a escucharla para que usted la recuerde. Usted la vio aquí. Usted, siendo miembro de Morena, al mismo tiempo trabajaba con otro partido político, con el partido Fuerza Social por México. Y nadie, eso por una parte, y por otra parte, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, es su pupila. Y hay, en ese sentido, imputaciones de que usted, pues, no trabajó para Morena, sino para adversarios de Morena. No, están equivocados. Ya me lo habías preguntado. Sí. Esta es la tercera ocasión que me lo preguntas. Son preguntas recicladas, pero ya lo he contestado. Primero, con Fuerza Social, su dirigente y su fundador me une una amistad que nunca he negado. Pero de eso a que haya trabajado por Fuerza Social, no. Saqué 2 fotografías en Zacatecas con 2 amigos y eso fue lo que endilgaron. Y lo de Sandra es amiga mía, la estimo. Por cierto, no la han dejado trabajar. Ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar. ¿Quién no la ha dejado trabajar, senador? El gobierno. El gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El gobierno, porque no sé si sea Claudia Sheinbaum. No me atrevo a tanto, pero no la dejan trabajar, no la han dejado trabajar. Yo no soy el responsable de haber elegido a los candidatos. Yo no soy el responsable de la estrategia en la Ciudad de México. Yo no soy el responsable de haber seleccionado y excluido. Yo no soy el responsable de eso. No puedo admitir de ninguna manera eso. Aquí nomás hay un responsable, una responsable, es el partido y el gobierno. Y por esa razón, esa intriga palaciega caló hasta el fondo, y esa intriga palaciega es la que se usa constantemente. Si yo tuviera esa capacidad de decidir en Cuauhtémoc, en Tlalpan, Coyoacán, Milpalta, Álvaro Obregón, pues, entonces yo hubiera sido el gobierno. ¿Para qué me excluían si yo lo podía resolver? Me dan mucho poder, más del que tengo. Tengo amistad con varios de los alcaldes
y ellos saben que jamás me paré en un acto, jamás hice un intento de nada. Tampoco me llamaron los alcaldes que perdieron, los candidatos tampoco. Yo era conocido en la Cuauhtémoc porque había sido alcalde y lo deseable hubiera sido que repitiera Néstor Núñez, que era el alcalde. No lo dejaron. Entonces, él era el amigo cercano y además gente que se ha formado conmigo políticamente desde hace 10, 12 años. Él sí era muy cercano. Y Sandra es mi amiga y decidió participar. Lo que Sandra quería, por cierto, lo que Sandra quería era ser diputada en un distrito de Azcapotzalco por Morena. ¿Qué pasó? Le cerraron la puerta a muchos dirigentes de Morena. Y las consecuencias ahí están. Pero de que puedas manipular el voto de la Ciudad de México es imposible. La gente de la Ciudad de México es quizás la gente más politizada, más informada, que tiene una capacidad de análisis sorprendente. Cualquier taxista, cualquier compañero en la vía pública te hace análisis político de lo que está pasando en el país. Entonces, por eso no deben de creer todas estas sarta de mentiras y de intrigas palaciegas que se fueron formando y que son los que me tienen colocado como un opositor dentro de Morena, y que no es así. Yo he sido leal a Morena, tan he sido leal a Morena que todas las leyes, reformas que me han enviado han salido en el Congreso mexicano, en el Senado de la República. Todas las iniciativas que le han interesado al presidente, así como nombramientos, han salido con diálogo, con apertura, incluso por unanimidad. Muchos de ellos, y yo les agradezco a los partidos que han tenido una relación muy respetuosa conmigo y de entendimiento racional por el bien del país. Lo han hecho y por la República. Consecuencia de la grilla palaciega o como se le quiera llamar, o consecuencia de algo muy extendido dentro de Morena, suele decirse que Ricardo Monreal no gana elecciones, pero sí las hace perder. Y todo eso me suena, senador, como a una profunda amargura, una fricción que cae en la amargura entre usted y pues Morena, como que hay ya un choque frontal con casi toda la estructura de Morena. ¿Por qué sigue en Morena? No, eso es falso. Lo que tú dices es totalmente falso. Nunca he perdido una elección, mi querido Álvaro. Tú, Alejandro, nunca he perdido una elección. Bueno, se refieren a 2021, que hace perder elecciones, pero no hace ganar. No, pues estuve de responsable en los 16 estados. Si eso fuera, gané 14. No, eso es falso. Es un maniqueo tu expresión. Es maniquea. No, no es mía. No es mía. Claro que es lo que se menciona. La haces tuya. Tú la retomas y la haces tuya. Pero no la hago mía. No. Ahí yo no tengo opinión. Eso es lo... Yo te lo rebato. Es falso totalmente. Perfecto. Todas las he ganado. Bien. No he perdido nadie. Yo no perdí el Estado. La Ciudad de México yo no la perdí porque no era mi responsabilidad. ¿Por qué me vas a endilgar si yo no seleccioné a la candidata? La misma pregunta se la hicimos ayer a Citlali, senador, para que no se moleste. Ayer mismo le hicimos la primera pregunta. Se repite constantemente y se hace verdad. Yo no lo puedo admitir. Yo no pierdo elecciones, mi querido Alejandro. No pierdo elecciones. Está perfecto. ¿Por qué lo siento molesto ya, senador? Hay una molestia ya, lo siento agrio. Eso sí pienso yo, para que vea. Bueno, eso sí lo pienso yo. También es falso. Yo estoy muy tranquilo, creo en Dios, soy feliz adentro. Soy muy feliz. Pues resulta, según Zambrano, que en efecto él había operado en la Ciudad de México en contra de Dolores Padierna. La misma Dolores Padierna lo ha dicho en corto, se dice en Morena que Ricardo Monreal había operado
y como le explicamos a usted, hasta el presidente de México se lo reclamó en su momento. Aquí en esta entrevista de ese momento, él lo niega y se molesta. Es natural, Alejandro, porque como suele ocurrir, el tiempo coloca a cada quien en su sitio, o nos coloca a cada quien en nuestro sitio y en nuestra dimensión. Sí, el tiempo ha permitido que fluyan testimonios públicos como el que hoy la propia Sandra Cuevas presenta y que involucra a muchos políticos, incluyendo el propio Ricardo Monreal. Pero no es solamente el caso de Monreal, que es muy importante en este nudo de complicidades que desnuda Sandra Cuevas. Hay otros, al propio, que será muy importante este capítulo, porque es un capítulo al que a usted le consta, le hemos dado un muy puntual seguimiento desde el punto de vista periodístico. Y tan es así que esta entrevista, que es del 2022, tiene que ver con eso. Hoy Jesús Zambrano, y muy probablemente habrá otro momento en que den su testimonio otros, Alejandro, de lo que pasó en la Ciudad de México. Pero también Sandra Cuevas, Alejandro, desnuda a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, el presidente nacional del PRI, a quien señala como alguien que no vende a su madre porque ya está muy grande. Digo, se ha de referir a la señora. También lo llamó una persona carente de orden y disciplina. Dijo que Alejandro Moreno le ofreció una diputación plurinominal a cambio de desistir de buscar la candidatura por la jefatura de gobierno y darle paso al panista Santiago Taboada, el personaje que la cúpula, los dirigentes de los tres partidos, ya habían acordado para que fuera el candidato. Pues sí, ella dice más adelante en su mensaje, acusa directamente que durante su campaña para ocupar la alcaldía Cuauhtémoc recibió poco apoyo por parte de estos partidos, pero dijo que cuando asumió el cargo, los dirigentes de los partidos en la capital la buscaron para pedirle favores y para pedirle también cargos. Luego acusó al Frente Amplio de actuar igual que Morena, dijo ella. Afirmó que designaron a los candidatos y que hubo acercamientos con criminales. Eso dice. No, Álvaro. y que son peores todavía que Morena. A ver, escuchemos cómo lo dijo Sandra Cuevas en otra parte de su larga conferencia de prensa el día de hoy. No señalemos a los de enfrente, no señalemos a Morena, cuando aquí se está haciendo lo mismo, cuando en la alianza se está haciendo lo mismo. No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es por dedazo, cuando en la alianza están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No digamos, y escúchenme bien, no señalemos que el presidente y Morena pactan con el crimen organizado cuando nuestras diputadas priistas y nuestro candidato son capaces de irse a meter a un reclusorio para pactar con los criminales. No señalemos entonces. No señalemos cuando no hubo un proceso democrático. No señalemos a Morena cuando aquí son peores. En la alianza son peores, ¿y saben por qué? Porque no solamente hacen las cosas, son hipócritas. Desleales. Son hipócritas. Porque al menos los de enfrente ya sabemos cómo son. Pero aquí nos atrevemos a señalar el dedazo, el pacto con el crimen organizado. Pero aquí hacen lo mismo.
lo mismo. La primera decisión es que hoy pongo una pausa con el PRI, con el PAN, con el PRI y con el PRD. Hoy pongo una pausa por los tratos, por la falta de palabra, por la falta de unidad, por la falta de solidaridad, por la falta de proyecto. 2, dejar claro que yo no formaré parte de las filas de Morena, por convicción, Y punto número 3, a partir de hoy, a petición de vecinas y vecinos, y por qué no decirlo, de los principales liderazgos de la Cuauhtémoc, porque los que ven aquí, si ellos no movilizan, ¿qué creen? No ganan la Cuauhtémoc. No ganan la Cuauhtémoc. Y a petición de ellos, el día de hoy, en la Cuauhtémoc, se inicia el bloque Diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras calles. O de la fregada. O sea, no va a haber mítines en el Zócalo, ya nadie va a amar poder en el Ángel de la Independencia, tampoco en el hemiciclo. Marchas en el Paseo de la Reforma. En el pastel. Por cierto, el 2 de diciembre, es decir, de este sábado, en 8 días, Claudio X González, el patrón del PRIAN, ha convocado a una velada. Pues va a tener que reconsiderar. Porque no lo van a dejar. ¿De qué se trataba la velada, señor Delgado? Pues para... ¿De oración? ¿O de qué? No, es una velada para recordar las manifestaciones que ha hecho el PRIAN, X González. Claudio X González, y ahora, sin embargo, lo digo a raíz de lo que ha anunciado, Sandra Cuevas. Si no va a haber estas veladas nacional por la seguridad, la justicia y la paz, el 2 de diciembre a las 18 horas. Entonces, va a tener que reconsiderar esto Claudio X González, Alejandro, porque si no va a permitir Sandra Cuevas que entre ningún político oportunista a la Cuauhtémoc, pues ni modo que Claudio X González sí, pero Zambrano no, Alejandro Moreno tampoco, y Marco Cortés y Jorge Romero. Que nadie, ¿no? Ya está vetado. ¿Cómo se llama? A la fregada. ¿Cuál fue? Operación Diamante. Operación Diamante. No. Bloque Diamante. Bueno, entonces, Unión Diamante. Bueno, también hay que considerarlo de esta manera. Sandra Cuevas no puede conculcar los derechos que consagra la Constitución. Sí, por supuesto, pues no. Obviamente es una expresión retórica. Quisiera ver que evite el libre tránsito en el Paseo de la Reforma o esa movilización que haya. Lo que sí, Alejandro, es que ha desnudado Sandra Cuevas el día de hoy a muchos políticos, y habló también del presidente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Betanzos, personaje que ella también recordó está vinculado a la trata de personas por su relación con Gutiérrez de la Torre, preso precisamente por ese delito. Correcto. Y que le pidió, dice Sandra Cuevas, cuando ganó la alcaldía, no solamente posiciones para sus aviadores, sino para 2 direcciones. Y como en el caso del PAN, el PAN le pidió
dos direcciones, la dirección de obras y la dirección jurídica. ¿Por qué? Pues para los negocios inmobiliarios. Claro. Eso es lo que dice también hoy Sandra Cuevas. Recordarás que Clara Brugada aquí nos dijo exactamente eso, nos comentó que Taboada se había iniciado o había hecho campaña en Iztapalapa de la mano de las huestes de Cuauhtémoc de la Torre. Claro. Sí, ella nos lo dijo también aquí. Sí, por supuesto. Personaje, hasta le comentamos, sí, este personaje que está preso por violentar a mujeres. No, por trata, todavía Por trata, es peor, sí, Alejandro. trata, no es trata. solamente eso, Sí, sino trata. finalmente los señalamientos que tienen en la cárcel, los delitos que tienen en la cárcel a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fue presidente del PRI, es por trata de personas, en este caso de mujeres, para prostituirlas. Claro. Entonces, no es una cosa menor, por más que haya quienes lo defiendan por eso, como defienden otras cosas. Pero lo de hoy, de Sandra Cuevas, Alejandro, es Tremendo. tremendo para el PRIAN,